Hola, buenas tardes. El día de hoy en estas charlas que nos tocan los días jueves, de Hablemos de Arqueología, está con nosotros una colega, una amiga muy querida. Ella es la doctora Xóchitl del Alba León Estrada, es antropóloga con especialidad en arqueología por la Universidad Veracruzana, es maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un postdoctorado en el Colegio de Veracruz, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT. Ella, a pesar de ser tan joven, tiene casi 20 años trabajando en la región de los Tuxtlas y ha colaborado con universidades tanto nacionales también como del extranjero y ha realizado investigaciones sobre arqueología, el uso de los recursos y los asentamientos prehispánicos en los Tuxtlas. Y hoy nos va a platicar un poquito sobre su estudio que realizó para el postdoctorado, el cual se basó en el patrimonio cultural y arqueológico para el turismo sustentable, principalmente de los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla. Hola, Xóchitl, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte, así aunque sea virtualmente. Y pues un saludo también a toda tu audiencia. Y bueno, pues sí, como comentabas, ¿no? Después de casi 20 años que estuve yo trabajando en cuestiones arqueológicas en los Tuxtlas, pues de repente mi giro cambió un poco, ¿no? Sigo trabajando cosas de arqueología, cuestiones quizás ya un poco más enfocadas al patrimonio cultural de la región. Y todo esto fue porque después de estar tanto tiempo en proyectos en la zona de Catemaco, San Andrés y Santiago principalmente, pues llegué a conocer muchas comunidades, ¿no? Cuando hice mi doctorado, estuve visitando muchas comunidades pequeñas en donde hay asentamientos antiguos y resulta que muchas de las personas que habitan la zona pues desconocen, ¿no? Desconocen la importancia de estos vestigios y eso me resultó algo súper interesante porque como tú sabes, pues los Tuxtlas alberga la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, que es uno de los reductos de selva más importantes que tenemos y además es la selva que está más al norte de todo el continente americano. Hay un interés muy particular sobre la preservación ecológica, pero de repente, pues nadie estaba hablando sobre la preservación de los vestigios arqueológicos, ¿no? La preservación del patrimonio cultural, que en algún momento, para que subsista este equilibrio entre la ecología de la zona, pues también tiene que haber un equilibrio con los cuidados y la conservación que se da a la cultura, ¿no? Al pasado arqueológico. A partir de ahí nació este proyectito pequeño. Para el postdoc tenía que hacerlo de una forma que fuera aterrizable, ¿no? Y pues también otra de las características de los Tuxtlas es que es una región tan rica a la que llega mucho turismo. Y mi idea fue empezar a trabajarlo pues precisamente con los promotores de turismo, ¿no? Sobre todo porque ellos fueron de los primeros que se acercaron a mí en algún momento para hacerme algunas preguntas, para solicitar información. Lo curioso aquí es que mucha de la gente que trabaja en el sector turístico en los Tuxtlas precisamente están bastante metidos y bastante comprometidos en la conservación ecológica. Están desarrollando ampliamente proyectos muy interesantes sobre turismo rural y sobre ecoturismo desde las comunidades. Pues yo aproveché esta oportunidad y empecé a trabajar con ellos precisamente para dar a conocer un poquito más de esta relación, ¿no? Esta relación que existe todavía entre las sociedades y el medio ambiente, porque tenemos que cuidar algo, tenemos que cuidar la naturaleza, pero para cuidar la naturaleza también tenemos que ser conscientes del uso de los recursos, ¿no? Esto es
hacer uso de ellos, aprovecharlos de una forma que no se explote, que no estemos pues haciendo daño tampoco a la naturaleza, pero pues tampoco vamos a dejar de sembrar el maíz por conservar cierto territorio si el maíz es lo que nos va a dar sustento, ¿no? Entonces, un poquito por ahí iba este trabajo, es como se tenía que desarrollar bajo los lineamientos de la sustentabilidad, pues tratar de ver también esta parte que se maneja, ¿no? Del equilibrio ecológico, el equilibrio social, pero también un beneficio económico, tratar de ver esto desde una transversalidad. En este sentido, entonces, pues empezamos a trabajar acercándonos primero a, algunos actores claves en la región, que eran personas que trabajaban en el turismo, pero como te decía, más enfocados a las cuestiones de turismo rural y ecoturismo. Contactamos también a algunos servidores públicos del municipio, tanto de San Andrés como de Catemaco. A mí me hubiera encantado trabajar también con el municipio de Santiago, pero teníamos una limitante, que era el tiempo, había que hacer esto en un año. Entonces, pues tuvimos que quedarnos solamente con 2 municipios, no porque no quisiéramos, sino más bien porque el tiempo no era nuestro aliado, ¿no? Y bueno, una vez que establecimos el contacto con estas personas, empezamos a hacer una especie de censo, en dónde están trabajando, qué es lo que están trabajando, y salió algo bien bonito, ¿no? Porque se formó una red, una red de servidores públicos, pero también de empresarios, de personas que son guías de turistas, de personas que están haciendo también trabajo con niños, no nada más en las partes aledañas a Catemaco y a San Andrés como cabecera municipal, sino también de comunidades mucho más pequeñas, que están más metidas precisamente en la selva, digamos, y más en la costa, ¿no? Esto nos permitió hacer difusión primero de la importancia de la conservación del patrimonio en conjunto con la ecología, que se viera como un paisaje cultural en donde no se puede subsistir si no hay este encuentro entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Se puso énfasis en términos, por ejemplo, patrimonio, pero no nada más el patrimonio cultural como se concibe desde el ámbito antropológico, ¿no? Sino también cómo lo concibes tú como parte de una comunidad y cómo te identificas con estos aspectos que finalmente son los que vas a conservar porque es lo que te está dando una identidad y es lo que está haciendo que el tejido social refuerce todos estos lazos, ¿no? Pues como todos sabemos, conservas lo que te importa. Entonces eso era como muy importante, que las personas que se dedican a estas actividades económicas como el turismo fueran primero conscientes ellas de por qué es importante la conservación del patrimonio, ¿no? Hicimos también pláticas de sensibilización con estudiantes de los niveles básicos y de los niveles medios superiores, por ejemplo, de bachilleratos. Armamos talleres, unos talleres bien bonitos, donde estuvimos hablando precisamente pues, de todo esto, y también estuvimos haciendo como una especie de seminario, digamos, de arqueología de los Tuxtlas, ¿no? Ubicando los lugares en donde había vestigios arqueológicos, que es algo bien curioso porque en los Tuxtlas, como en casi todo Veracruz, la arquitectura es arquitectura monumental, pero de tierra. No es una arquitectura monumental tan fastuosa como las ruinas mayas, por ejemplo, como las zonas arqueológicas mayas, o como el Tajín. Entonces, a veces se ve un montículo, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está representando. Entonces, el énfasis se puso más en los procesos que hay detrás de estos montículos, detrás de estas construcciones, en la capacidad de las personas del pasado para poder construir grandes ciudades en una zona ecológica muy rica y también en una zona ecológica en la que, si bien
tú como guía de turistas no puedes decir, pues esta era una gran pirámide dedicada a tal dios. Sí puedes tú manejar otro discurso diciendo quizás que existieron pueblos grandes, pueblos civilizados, que tuvieron además una ruta comercial súper interesante entre la zona maya y entre el altiplano central, en donde hay influencia de culturas tan importantes como las teotihuacanas, ¿no? Entonces, el patrimonio finalmente es conocimiento, no tanto lo que podemos tocar y ver, ¿no? Sino lo que hay atrás de esto, ¿no? Eso me parece como súper importante, conocer como la historia, porque es lo que va a dar contexto. En los Tuxtlas, por ejemplo, hay algunos pueblos en donde uno de los hallazgos más grandes y más significativos de la arqueología han sido las huellas de hornos antiguos donde se hacía la cerámica, y esto se hacía a gran escala. Obviamente esos hornos no existen ya, pero es información que si nosotros la transmitimos en el discurso puede quedar y puede tener cierto impacto, ¿no? Estás hablando entonces de la importancia también comercial, pero también de la tecnología que se desarrolló en algún tiempo, ¿no? Hablar un poco de cómo fue quizás la relación entre las antiguas sociedades también con el medio ambiente, y eso es algo que se puede manejar en los Tuxtlas, porque, por ejemplo, en San Andrés hay un museo, que es un museo muy pequeño, es un museo muy chiquito, pero resguarda unas de las piezas más interesantes para la zona, mostrando también algunos elementos que hay representados en las vasijas o representados en las esculturas, sobre todo los que tienen que ver con animales. Podemos también un poco conocer el tipo de animales que desde hace mucho tiempo han existido en la zona, ¿no? Y cómo fueron significativos quizás para estos pueblos, al grado de que fueron representados en estas obras de gran magnitud, ¿no? Y pues bueno, fue un trabajo muy interesante. Se sigue haciendo todavía, a pesar de que el año ya se cumplió. Yo sigo en contacto con todas estas personas, como te decíamos, armado un grupo muy bonito. Y seguimos presentes, ¿no? Estamos en constante comunicación, intercambiando ideas, intercambiando imágenes. Como te decía, afortunadamente yo conozco bastante bien la zona, me la he recorrido a pie y en carro y a caballo por mucho tiempo, y yo creo que eso me facilitó mucho, ¿no? Mucho la entrada a todos estos lugares, ¿no? El tener ya un conocimiento previo de la cultura, del pasado histórico, pero también de la gente. Muchas gracias, Xochitl. Una pregunta. ¿Cómo piensas tú o piensas si es necesario hacer un balance, un versus patrimonio histórico, arqueológico o englobándolo patrimonio cultural versus patrimonio natural? ¿Qué tanto hay una disparidad en cuanto a la gestión, promoción, preservación de este patrimonio? Primero, yo no diría que, yo no lo pensaría como versus, ¿no? Yo creo que ambos patrimonios se tienen que complementar. Definitivamente, en mi experiencia en los Tuxtlas, sí hay un manejo bastante diferenciado en cuanto a la conservación del patrimonio natural y la conservación del patrimonio cultural. Esto yo lo pude constatar en este trabajo que hicimos, porque hicimos encuestas, hicimos entrevistas, y precisamente una de las preguntas tenía que ver con esto, ¿no? Estas preguntas iban dirigidas a la población en general, ¿no? Entonces, cuando les preguntábamos como qué es lo más importante, lo que conservarías de tu zona, la mayoría de las preguntas hablaban, por ejemplo, de las playas, de la selva, las cascadas, los lagos, y pues sin duda es algo súper importante que se tiene que conservar, pero no se veía la cuestión de la cultura, del patrimonio tanto tangible como intangible,
como algún elemento que se destacara. Algunas personas sí respondieron que esto era importante, pero no fueron la mayoría, ¿no? Esto pues me dio también la pauta a mover este proyecto, ¿no? Y pues como te decía, yo no soy la única que ha estado trabajando en los Tuxtlas. Los Tuxtlas se ha trabajado arqueológicamente desde mediados del siglo pasado por muchos otros grandes arqueólogos, que muchos de ellos han sido mis profesores, mis maestros. Y entonces aquí el asunto es que hay una falta de difusión, hay una falta de información que fluya, ¿no? Porque yo creo que si algo nos corresponde a nosotros, a los que hemos trabajado la parte cultural, es precisamente involucrar a las personas en todos estos resultados que estamos destacando, ¿no? Eso es lo que no se estaba dando. Y un poquito por ahí fue esto, ¿no? Que se tratara de ver a los Tuxtlas como una región rica ecológicamente, pero también rica culturalmente, ¿no? Todo el mundo conoce los Tuxtlas, por ejemplo, por cuestiones culturales muy ricas, como la gastronomía, ¿no? O como toda la tradición de hechicería que hay alrededor. Pero pues los Tuxtlas no nada más es eso, ¿no? Hay música, hay festividades, hay un ambiente y sobre todo hay una multiculturalidad tremenda, porque esta misma riqueza, esta misma magia de la zona hace que sea una zona en la que están habitando grupos indígenas, pero también es una zona en la que llegan a vivir personas de toda la República, incluso extranjeros, ¿no? Hay muchos extranjeros que están ya inmersos en las dinámicas cotidianas y en las dinámicas culturales, y eso hace también que la multiculturalidad de la zona vaya incrementándose, ¿no? No sé si quieres que podamos compartir algunas fotitos de algunos trabajos por ahí. Claro, adelante, por favor. Y bueno, es algo en lo que sí se tiene que trabajar definitivamente, es pues en la difusión, en la divulgación, porque eso es algo que poco se hace, ¿no? Hay muchos festivales que tienen que ver más con cuestiones ecológicas, pero hay pocos festivales que tienen que ver con cuestiones culturales, y ya no se diga con cuestiones arqueológicas, ¿no? Déjame que te comparta. ¿Se ve? Sí. Sí. Ok. Y bueno, por ejemplo, ¿no? La meta, como te decía, era lo que tenemos señalado ahí, ¿no? Desarrollar una estrategia de educación ambiental no formal para dinamizar pues el patrimonio, tanto natural como cultural y como arqueológico, ¿no? Es por eso que tengo estas fotitos ahí. Ejipantla, que es una de las cascadas más impresionantes que yo he visto, las cuestiones gastronómicas que tienen que ver con un conocimiento culinario mestizo, además, ¿no? Donde tenemos elementos indígenas, pero también elementos ya mucho más modernos. Y pues el famoso Cerrito de Catemaco, que eso a mí me llamó mucho la atención, porque pues quizás tú, yo y algunas otras personas que tenemos esta visión antropológica, pues es como, nos parece bastante obvio que es una estructura piramidal pues arqueológica, ¿no? Pero cuando hice estas encuestas y estas entrevistas en Catemaco, solo una persona me dijo que esto era un vestigio arqueológico, ¿no? O sea, es algo que está ahí en el centro de la comunidad, en el centro de la ciudad, y todos lo conocen como el Cerrito. Hay un sitio de taxis, es un centro de reunión en el cual arriba pues hay una capilla con una imagen católica, pero todos, sí, ¿dónde está la Virgen? ¿Dónde están los taxis, no? Y yo creo que siendo Catemaco el destino turístico tan importante que es,
pues no sería nada mal que de repente, antes de llevar a la gente quizás a dar este paseo por las lanchas, pues pasaran y se dieran una vueltecita por ahí, ¿no? Y es como, mira cómo tenemos vestigios arqueológicos en el centro de la ciudad, ¿no? Que se está construyendo entonces una dinámica cultural, pero además también un resguardo de la memoria colectiva. Y bueno, un poquito lo que te explicaba, ¿no? Era esta idea de crear un proyecto en el cual participara tanto la población como los empresarios, como productores, como gobierno, para poder integrar el patrimonio de una forma sustentable y respetuosa, ¿no? Para poder tener esta esfera, ¿no? En la que sea un destino sustentablemente viable, pero también sustentablemente admisible, ¿no? Está en construcción, yo no digo que lo hagamos, que lo hayamos logrado, definitivamente se tiene que seguir trabajando, pero al menos ya está por ahí una semillita, ¿no? Y eso fue algo que me dio mucho gusto, porque cuando les presentaba, por ejemplo, a las personas de la región estas fotos, así como, bueno, ¿y piensas que esto es patrimonio, que esto es importante? Algunas personas me decían, pues sí, ¿no? Pero, por ejemplo, el tabaco, que es una de las prácticas económicas más importantes en la región, la gente se refiere más al puro como tal. Es como, sí, el puro es importante, el puro es lo que vendes, pero si vas a vender esto, ¿por qué no ponerle un plus? ¿Por qué no saber un poquito sobre la historia de la agricultura en Mesoamérica, que es algo que puedes encontrar en los registros arqueológicos, y hablarlo, ¿no? O sea, decirle, cuando vengan tus clientes, cuando tengas un recorrido a tus tabacaleras, pues poderles platicar un poquito cómo era esta actividad económica en la época prehispánica, ¿no? Entonces, se están llevando un producto, pero se están también llevando un conocimiento, que finalmente es algo súper valioso en el patrimonio. Lo mismo, por ejemplo, con la comida, y bueno, tenemos esta foto de este metate viejo, que yo lo puse ahí porque era como, ¿cómo esto de aquí tiene relación con esto, ¿no? Y bueno, pues es una actividad también que tiene que ver con la subsistencia, que tiene que ver con el manejo de técnicas de cocción, con el manejo de conocimientos y con el manejo de tecnologías precisamente para la alimentación, ¿no? Esculturas, muchas esculturas que están de repente sin ningún, pues, no quiero decir que sin ningún cuidado, pero que digamos que están expuestas, pero no hay una información valiosa, ¿no? No hay como un imán que la gente diga y pueda decir, bueno, pues mira, esto es importante por esto, por esto, por esto y por aquello, ¿no? Y pues estamos hablando también de una zona donde la información se remonta hace muchísimo tiempo, ¿no? A actividades y a vivencias y asentamientos arqueológicos que se registran desde principios del siglo XX y que se han venido trabajando durante todo el siglo XX y durante la actualidad, ¿no? Estas otras son imágenes que estuvimos mostrando, y es lo que te comentaba, estos vestigios arqueológicos que pues, tú dices, sí, son vestigios arqueológicos, pero de repente la gente, pues es solo como un cerrito, ¿no? Y independientemente de que para muchos, pues parezca no adecuado, por ejemplo, que se construya sobre estos cerros, por ejemplo, aquí con este símbolo de la cruz, pues son cosas que finalmente tampoco puedes prohibirle a la gente, ¿no? Son cosas que ellos las hacen porque pues la cultura también es dinámica y se tienen que ir adaptando. Entonces, también lo que hicimos fue aprovechar esto y hablar un poco entonces de la continuidad cultural, de cómo un vestigio arqueológico pudo haber tenido un significado en el pasado, pero que ese significado finalmente se está transformando. Sigue siendo una estructura quizás con un fin ritual, pero con un objetivo quizás diferente. Conserva el núcleo duro, pero ya
los elementos que activan su uso en la actualidad son quizás diferentes a los que lo activaron en el pasado, ¿no? Pero sigues hablando de una reutilización, ¿no? Es como te decía, el conocimiento finalmente es lo que no hay que perder, los procesos mediante los cuales se está representando un elemento en el imaginario y también las estrategias con las que tú puedes retomar la información de esos elementos para poder mostrarla al público y pues en este caso, pues si estamos hablando de un turismo ecológico, de un turismo rural y de un turismo sustentable, pues también para que más allá de divertirte, más allá de conocer las bondades de la naturaleza, pues conozcas un poquito también de cómo es que la gente vivía, ¿no? En ese entonces, ¿no? Estas fotos, por ejemplo, donde tenemos construcciones antiguas, pero también tenemos construcciones un poco más modernas, ¿no? Es como te decía, nuevamente, la reactivación de todos estos símbolos dentro de un colectivo. Y bueno, como tenía que hacer esto algo sustentable, pues guiándonos con estos objetivos del desarrollo regional sustentable, ¿no? Pues promover el turismo sostenible, tratar de resaltar el patrimonio cultural y natural en conjunto para incentivar a la identidad local, pero también la participación de la comunidad, ¿no? Y sobre todo promover la cultura y los productos locales, porque si algo tiene la zona de los Tuxtlas, como muchas otras zonas del país, es una identidad propia y productos locales que finalmente es lo que se tiene que aprovechar, ¿no? Y bueno, unas fotitos de algunas de las presentaciones que hacíamos. Visitamos, eso me encantó, que visitamos muchos lugares de emprendedores muy jóvenes, donde están ellos bien interesados en conservar la naturaleza, pero también en tener un poco más de conocimiento sobre las cuestiones culturales y arqueológicas, ¿no? Para mostrarlo como un plus, como algo que llame más la atención, ¿no? Estos fueron algunos de los tallercitos que hicimos ahí en la zona. Llegó mucha gente. Habíamos primero pensado que fueran solo para servidores públicos y para empresarios, pero hubo incluso personas que no pertenecían a estos sectores, pero pues que estaban interesadas, ¿no? Algunos artesanos también independientes, y fue muy bonito, ¿no? Y bueno, no sé, creo que ya me extendí un poco. No, muchas gracias, Xochitl. Definitivamente, yo creo que este tipo de trabajo que tú estás realizando también es muy importante y abre el panorama hacia otros compromisos y responsabilidades que tenemos como arqueólogos, como humanistas, ¿no? Que también es esta gestión del patrimonio, porque necesitamos fomentar y crear la conciencia de la importancia de su preservación. Sí. Ay, perdón que te interrumpí. No, sí, claro que sí, ¿no? Y yo creo que no vernos como independientes de todo lo demás, ¿no? Finalmente, somos sociedad, aprovechamos lo que nos da la naturaleza, aprovechamos los recursos y no tenemos que estar divorciados con esto, ¿no? Se puede lograr un equilibrio en cuanto a la conservación del patrimonio. No podemos seguir con esa mentalidad de que si protejo una cosa, no protejo la otra, ¿no? Hay un término muy bonito que me gusta mucho, que es el de paisaje cultural, ¿no? O sea, los paisajes se construyen, pero los paisajes se activan porque nosotros, los humanos, somos los que los activamos. Entonces, desde el momento en que nosotros estamos viendo un paisaje, lo estamos dotando de cierta carga. Y desde el momento en que nosotros estamos atribuyendo una característica al paisaje que sí es muy bonito,
que si nos gusta porque nos recuerda nuestra infancia o que si nos gusta porque el árbol nos da una sombra, pues una sombra muy buena, ya lo estamos caracterizando como algo cultural, ¿no? Entonces, creo que la importancia de ver las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza tiene mucho que ver en la construcción de los paisajes, pues de los paisajes desde la perspectiva en la que estamos, pues ahora sí que en la que la estamos viendo, ¿no? Y desde la perspectiva en que nosotros vamos a influir a que las demás personas vean estos mismos paisajes. Xochitl, pues agradezco mucho tu tiempo, por haber estado con nosotros, por tu charla muy provechosa. Todo nos dejas yo creo que aparte de un conocimiento de cómo se proyectan y gestionan este tipo de trabajos, también una nueva mirada hacia otro tipo de estudios, de los que muchas veces no estamos muy familiarizados. Entonces, te agradezco por esta apertura y pues hay que cuidarnos, hay que quedarnos en casa y nos vemos pronto. Muchas gracias, Erika. Y bueno, antes de que se corte, pues yo quiero mandar un saludo a todas las personas de los tuxtlas que han hecho que este proyecto crezca y que siga creciendo, porque no hemos terminado, les digo, desde ahorita. Y bueno, y pues también un saludo y un abrazo virtual sin virus a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Gracias a ti, Xochitl. Estamos en contacto. Adiós. Adiós. Y bueno, y pues por último, aparte de agradecerte a ti, Erika, y pues a las personas de los Tuxtlas que han contribuido a este proyecto, pues también quiero dar las gracias al Colegio de Veracruz, mi institución de adscripción, por haber sido el aval para realizar este proyecto, la doctora María de los Ángeles Piñar, que fue mi asesora durante este periodo de postdoc. Y también, pues cabe mencionar que esto fue posible gracias a una beca otorgada por el CONACYT, que pues bueno, ha sido bastante fructífero. Se han generado productos de divulgación, pero también productos académicos, ¿no? Y esperamos que este proyecto se pueda replicar posteriormente en otros lugares. Muchas gracias. Gracias a ti, Xochitl, muy importante los créditos. Y pues también gracias, porque sin estos financiamientos y estas colaboraciones, pues no podrían ser posible este tipo de proyectos y de estudios. Gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias, adiós.